En el centro había un montón grande de cenizas con forma de una manzana y por ello se le llamó así la manzana. Conforme las fogatas que la rodeaban se iban consumiendo y la leña se convertía en brasas y su fuego se iba extinguiendo, los Kohanim retiraban las brasas extinguidas y las depositaban en el centro del altar hasta que iba cobrando la forma del inmenso montón redondo llamado manzana. Hubo ocasiones en que alcanzó los 300 kur. Un kur equivale a unos 400 litros, una cantidad bastante grande. Por exagerada que parezca la cantidad, así lo declara el Talmud, y eso nos enseña lo inmenso de las cantidades de cenizas que se acumulaban ahí. Por supuesto que mientras parecía un adorno lo dejaban como una especie de decoración hermosa, y para mostrar los muchos sacrificios que ofrecemos a nuestro Dios. Pero cuando la manzana alcanzaba dimensiones exageradas, tenían un instrumento como el que vemos aquí, llamado psachtar. Una vasija inmensa donde depositaban las cenizas, provista de ruedas, como se puede ver aquí, para que pudieran bajarlo deslizándolo por la rampa, y luego sacarlo a las afueras de la ciudad. Ahora bajaremos por la rampa en el lado sur y nos ubicaremos en la esquina noreste del altar. Sobre el sacrificio perpetuo, el Korban Atamid, que de hecho era un holocausto, se dice que de su sangre el Cohen rociaba 2 ofrendas que son 4. ¿Qué significa 2 ofrendas que son 4? Después de la matanza de la ofrenda, el Cohen tomaba un cucharón lleno de sangre y lo vertía, como se ve en la imagen, rociando con fuerza la esquina noreste y luego daba la vuelta para llegar a la esquina sudoeste y rociarla también. Esa acción repetida 2 veces es en realidad a lo que se refiere con 2 que son 4. ¿Por qué 4? Porque al rociar la sangre por el ángulo, la sangre acababa salpicando los 4 lados del altar. La sangre que sobraba en el cucharón la vertía el Cohen en la parte sur de la base, el yesod, como se puede apreciar en la imagen. Dicha base estaba construida con piedras en la parte inferior del altar y su forma era la de una L que lo rodeaba solo por los lados norte y oeste. En el lado oeste la base sobresalía un codo con dirección hacia el sur. En ese espacio había 2 orificios, uno daba hacia el oeste y era llamado Yesod Ma'araví, base oeste. Ahí se vertía la sangre que sobraba de los sacrificios que se hacían en el Ejal, que eran, por lo general, los sacrificios de Yom Kippur, pero la sangre de la mayoría de los sacrificios realizados a lo largo del año era vertida en la base sur, como se ve aquí. Esa sangre corría por un conducto subterráneo que daba hasta el río Kidrón. Ahí la vendían a los agricultores. Ellos procesaban esta sangre en abono para fertilizar sus campos y obviamente el fruto que daban esos campos era selecto tanto en sabor como en aroma. Los agricultores compraban la sangre pagando su precio completo, que servía para cubrir los gastos del templo. A la hora de realizar el holocausto perpetuo, el Korban Atamid, había una fase para la libación del vino. Esta libación o Nisuj Hayain se realizaba en la esquina sudoeste y ahí había una vasija especial. Cuando el Cohen se inclinaba para verter el vino, otro Cohen se colocaba en la esquina sudeste sobre la cornisa del altar y luego agitaba una banderilla. Cuando los Leviim veían dicha banderilla, sabían que en ese momento se estaba realizando la libación del vino. De inmediato, Ben Arza golpeaba el címbalo para alertar a los Leviim.
quienes comenzaban a entonar el himno del día. Hoy es el primer día de la semana cuando los Levíim recitaban. Lo que nosotros recitamos en el rezo no se llevaba a cabo en el templo a la misma velocidad. Más bien, ese mismo himno era dividido en 3 partes y cada una era acompañada con una tequía, una teruá y otra. Simultáneamente, el pueblo se prosternaba extendiendo brazos y piernas. Prosternación mientras los Levíim cantaban el salmo, junto con sus niños acompañando su canto con instrumentos musicales. A ello nos estamos refiriendo cuando decimos en el rezo, hoy es el primer día de la semana, cuando los Levíim recitaban en el estrado. El canto de los Levíim debía coordinar exactamente con el momento de la libación del vino. Pero, como no tenían posibilidad de verlo directamente, dependían del Cohen que se colocaba sobre la cornisa del altar, en la esquina sudeste, para que les diera la señal en el preciso instante en que daba inicio. En la parte norte del altar podemos ver el área denominada como el Bet HaMitbahaim, el matadero. Fíjense que hay aquí 24 anillas correspondientes a las 24 guardias de los Kohanim. ¿Qué son esas 24 guardias? El rey David y el profeta Shemuel diseñaron la organización de los Kohanim y Leviim en 24 grupos. Cada uno era denominado guardia o mishmeret, y cada guardia se encargaba del servicio del templo durante una semana. Ahora, cada guardia estaba subdividida en 7 grupos y cada uno se llamaba Bet Av o casa paterna. Cada grupo realizaba el servicio un día de la semana. De aquí aprendemos que si había 24 guardias, entonces a cada una le tocaban 2 turnos al año. Es decir, a cada Cohen le tocaba participar en el servicio una vez cada medio año. Similarmente, los Levíim estaban divididos en 24 guardias y también los israelitas. Cuando llegaba el turno de determinado Cohen o Leví, se presentaban en el templo para participar en el servicio con su respectiva guardia durante una semana. Por su parte, los israelitas para sus turnos enviaban delegaciones de representantes que permanecían de pie mientras se sacrificaban las ofrendas. Ellos representaban al pueblo de Israel en general, cumpliendo así el precepto observaréis, sacrificándomelo a su tiempo. Observaréis proviene de observar. Pero ¿cómo podría todo el pueblo de Israel presenciar el holocausto perpetuo, dado que se trata de un sacrificio de toda la nación? Por eso, esa delegación tenía el fin de representar a toda la nación y su presencia era denominada Ma'amad o comparecencia. En ello se basan las Ma'amadot que leemos en el Jokle Israel, que se refieren a ese mismo grupo de israelitas que se presentaban ahí a la hora del sacrificio del holocausto perpetuo. El resto de los judíos que correspondían a esa guardia y no podían viajar a Jerusalén se congregaba en sus ciudades y seguía un orden de rezo especial en el que se daba lectura a la Torá en la porción acerca de la creación junto con otros rezos especiales que se establecieron especialmente para ellos.
ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו, ולהיות כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, ישראל במעמדם. ועתה, בעוונותינו חרב בית המקדש והוטל לתמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו, ולא לוי בדוכנו, ולא ישראל במעמדו. ואתה אמרת, ונשלמה פרים שפתנו. לכן, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהא שיח שפתותינו זה, אשר הוא מקובל ומרוצה לפניך, כאילו הקרבנו קורבן התמיד במועדו, ועמדנו על מעמדו.